Cómo los campesinos medievales sobrevivieron a las noches más frías del año. Introducción. Soluciones inteligentes para el frío extremo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los campesinos medievales no simplemente se congelaban durante esos inviernos helados? Pues, en realidad, fueron bastante ingeniosos al respecto. Y no tenían mantas térmicas ni calentadores de espacio escondidos en sus cabañas. De hecho, sus soluciones para mantenerse calientes fueron mucho más creativas de lo que podrías pensar. Vivienda subterránea y diseño de casas. Hablemos primero de sus casas. Ahora, solía pensar que los campesinos medievales simplemente construían chozas de madera y listo. Vaya, estaba muy equivocado. Estas personas eran básicamente los primeros entusiastas de la vida subterránea. Excavaban sus casas entre 60 y 90 centímetros bajo tierra, lo cual puede no parecer mucho, pero básicamente es como construir tu casa en una piscina poco profunda. Excepto que, en lugar de mantener el calor, trataban de mantenerse calientes, y funcionaba. Estudios arqueológicos recientes han mostrado que estas casas parcialmente hundidas mantenían una temperatura alrededor de 10 grados más cálida que las casas de superficie durante los meses de invierno. ¿Sabes cómo tus padres siempre te regañan por dejar la puerta abierta porque no quieren calentar todo el vecindario? Los campesinos medievales llevaron esa mentalidad de ahorro de energía al extremo. Sus ventanas eran pequeñas. Estamos hablando de ventanas apenas más grandes que tu cabeza. Y esos techos bajos no eran solo porque la gente medieval era más baja, aunque lo era. Todo se trataba de mantener el calor donde lo querían, adentro. Wadley y Dobb. Aislamiento sorprendentemente efectivo. Los campesinos medievales utilizaban algo llamado Wadley y Dobb para aislar sus hogares. Ahora, antes de que te emociones, Wadley no es un animal medieval lindo. Básicamente, era un montón de ramitas entrelazadas como una enorme cesta. Y bueno, es una mezcla encantadora de arcilla, paja y, estiércol. Sí, literalmente ponían estiércol en sus paredes. La próxima vez que tu cuarto huela un poco raro, solo recuerda, al menos tus paredes no están hechas de material medieval para compostar. Aunque, tengo que decir, estas paredes eran sorprendentemente efectivas. Los experimentos arqueológicos han mostrado que proporcionaban un aislamiento comparable al de una pared moderna con aislamiento de fibra de vidrio básico. El hogar central, el corazón de la casa. El ganador del sistema de calefacción medieval era el hogar central. No era solo una chimenea cualquiera. Era el equivalente medieval de un microondas combinado con un calefactor y un centro social, todo en uno. Ubicado justo en el centro de la casa, hacía todo, desde cocinar sus comidas hasta mantenerlos calientes. Y era donde se compartían todos los chismes calientes sobre qué buey se escapó con qué vaca. Excavaciones arqueológicas recientes han descubierto estadísticas fascinantes sobre estos hogares. En una casa campesina típica de alrededor de 1300, el hogar central podía mantener temperaturas entre 10 y 15 grados incluso cuando hacía mucho frío afuera. Eso podría sonar frío para nosotros, los modernos, que lloramos cuando el termostato baja de los 22 grados, pero para los campesinos medievales era prácticamente tropical. Diseño estratégico de casas y adaptaciones estacionales. Eran genios en cómo diseñaban sus casas de una sola habitación. Todo era estratégico, desde la ubicación de las áreas de dormir lo más lejos posible de las corrientes de aire hasta el ángulo del techo, lo suficientemente empinado como para deshacerse de la nieve. Pero no tan empinado como para que el techo de paja se deslizara. Era como una versión medieval de Feng Shui, pero en lugar de organizar los muebles para la buena suerte, los organizaban para que no se despertaran como paletas de hielo humanas. Evidencias arqueológicas muestran que incluso orientaban sus casas para que miraran el camino del sol, maximizando el calor natural durante los días de invierno. Y algo que haría que los arquitectos modernos se rascaran la cabeza. Estas casas estaban diseñadas para ser un poco ahumadas por dentro. El humo del hogar ascendía y ayudaba a crear una capa aislante cerca del techo mientras también protegía el techo de paja de los insectos y la descomposición. Estudios de techos medievales conservados muestran que este ambiente ahumado en realidad duplicaba la vida útil de los techos de paja. Algunas soluciones ingeniosas para los campesinos medievales.
Algunos arqueólogos inteligentes encontraron recientemente evidencia de que los campesinos modificaban realmente sus hogares estacionalmente. En otoño, parchaban cualquier agujero en las paredes con do fresco y agregaban capas extra de paja en el techo. Incluso colgaban mantas o pieles de animales en las paredes para agregar aislamiento. Al igual que tapices medievales para el pueblo común, si se quiere. Y a diferencia de nuestras casas modernas, donde cada habitación tiene una temperatura diferente, estas casas de una sola habitación eran sorprendentemente eficientes para mantener una temperatura constante, siguiendo con técnicas de calefacción y preservación del calor. Aunque vivir en una casa medieval no era solo chimeneas acogedoras y un diseño ingenioso. El humo del hogar te hacía llorar los ojos. El techo necesitaba reparaciones constantes. Y siempre existía la posibilidad de que una chispa errante incendiara todo el lugar. Pero, al menos, no tenías que preocuparte por pagar la factura de calefacción ni programar un termostato inteligente. La increíblemente precisa rutina diaria. Hablando de la vida diaria en estas casas, no creerías lo increíblemente precisa que era la rutina de las familias medievales para aprovechar al máximo las características de sus hogares. Su rutina diaria era como una danza perfectamente coreografiada, cronometrada exactamente con el movimiento del sol y los cambios de temperatura del día. Pensarías que los campesinos medievales simplemente se despertaban cuando les daba la gana y seguían su día aleatoriamente. ¿Verdad? Incorrecto. Su horario era tan preciso que hace que mis intentos de gestión del tiempo se vean como un niño pequeño tratando de organizar una fiesta de cumpleaños. Las horas doradas eran entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que la gente medieval llamaba el alto sol. Este no era el horario porque fueran dormilones que disfrutaban de dormir. No, este periodo de 4 horas era cuando las temperaturas alcanzaban su punto máximo y todos en el pueblo coordinaban su trabajo más importante durante este tiempo. Y mucho más en los detalles sobre horarios y vida medieval. Registros de la comunidad sobre horarios de trabajo y las multas por no cumplir con ellos. Los registros de las cortes medievales muestran que los pueblos realmente multaban a las personas que no seguían estos horarios de trabajo comunitarios en invierno. Hablar de una política estricta de horarios. Y tú pensabas que la política de tardanza de tu escuela era dura. Un pueblo en el norte de Inglaterra incluso tenía un sistema donde los reincidentes tenían que donar leña extra al depósito comunitario. Ahora, los estudios recientes de los registros de las cortes medievales muestran que los pueblos desarrollaron lo que los historiadores llaman vigilias de escarcha. Diferentes familias se turnaban para mantener los fuegos comunitarios durante la noche. Cada familia tenía su turno asignado, marcado en los registros, justo al lado de sus obligaciones fiscales. Si no cumplías tu turno en la vigilia de la escarcha, la penalización era una gallina o 3 docenas de huevos. Los campesinos medievales no se andaban con rodeos en cuanto a sus deberes de calefacción. El sistema de los 2 sueños y el descanso nocturno. La rutina matutina comenzaba mucho antes del amanecer, pero no de la manera que podrías esperar. En lugar de comenzar directamente con el trabajo, las personas medievales tenían lo que llamaban el primer sueño y el segundo sueño. Se despertaban alrededor de la medianoche durante 1 hora o 2, hacían algunas tareas ligeras, socializaban un poco y luego volvían a la cama hasta el amanecer. Los registros médicos de los años 1300 muestran que los doctores realmente recomendaban este patrón de sueño dividido para una mejor salud. Mientras tanto, nosotros, los modernos, nos sentimos culpables por tomar una siesta de 20 minutos en nuestros escritorios. Los documentos históricos muestran que este periodo de despertar a medianoche era considerado algo completamente normal. Horarios de comida comunales y hornos de pan. Los horarios de las comidas eran otro nivel de coordinación. Todo el pueblo comía su comida principal juntos alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hornos de pan comunales estaban a su temperatura máxima. Las evidencias arqueológicas de los sitios de los pueblos muestran que estos hornos eran enormes. Algunos podían hornear hasta 100 panes a la vez. Un registro de un panadero de 1298 indicó que un pueblo de 80 personas podía calentar sus casas en unos 3 grados solo con los hornos de pan. Hablando de matar 2 pájaros de un tiro. O mejor dicho, satisfacer 2 necesidades con un solo calor.
El tiempo era tan crucial que los pueblos incluso tenían campanas de pan que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. Trabajo en interiores por la tarde y el consejo del crepúsculo. La tarde tenía sus propios trucos de tiempo inteligentes. Entre las 2 de la tarde y la puesta de sol, el trabajo se movía hacia el interior. Esto no era porque los campesinos medievales fueran perezosos. Era una estrategia pura de supervivencia. Los registros de las cortes muestran que los pueblos realmente tenían vigilantes del frío oficiales que monitoreaban las temperaturas usando métodos primitivos pero efectivos, como observar qué tan rápido se congelaba el agua en jarras de arcilla. Cuando estos vigilantes daban la señal, todos sabían que era hora de entrar donde el calor almacenado durante el día pudiera aprovecharse. Algunos pueblos incluso desarrollaron un sistema de puntos. Perder puntos por ser sorprendido trabajando afuera después de la advertencia de frío significaba que tenías que hacer servicio comunitario extra. ¿Conoces a esas personas que siempre se quejan de las reuniones que podrían haber sido correos electrónicos? Los campesinos medievales se reirían de nuestra ineficiencia. Tenían algo llamado consejos de crepúsculo. Reuniones comunitarias celebradas en la casa más grande del pueblo justo cuando el sol se ponía. Esto no solo era para ahorrar luz solar. El calor corporal de docenas de personas reunidas podía aumentar la temperatura de una gran habitación en hasta 5 grados. Ahora eso es lo que yo llamo una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan efectivas para calentar que algunos pueblos incluso programaban sus discusiones más importantes para los días más fríos. Coordinación de las horas de acostarse y el trabajo de bancar el fuego. Incluso coordinaban sus horas de acostarse, no porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia en apagar su fuego por la noche era responsable de asegurarse de que los fuegos de todas las otras casas estuvieran apagados también. Los registros de los feudos muestran que este trabajo se rotaba semanalmente, y si te pillaban durmiendo en el trabajo, literalmente significaba que tenías que donar parte de tu suministro de combustible al depósito comunitario. Un registro particular de 1289 menciona a un hombre que se quedó dormido durante su turno de revisión de fuegos y tuvo que dar la mitad de su leña de invierno como castigo. Técnicas sofisticadas de conservación de alimentos. Estas comunidades medievales tenían algunos métodos bastante increíbles para conservar sus alimentos durante los meses de invierno. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de temporización. Y algunas de ellas te sorprenderán. Los campesinos medievales habrían sido unos campeones en esos programas de supervivencia. Sus técnicas de conservación de alimentos eran tan inteligentes que los científicos modernos realmente las están estudiando. Solo no le digas a Gordon Ramsay sobre algunos de sus métodos. Podría tener un colapso. Aunque, honestamente, sus habilidades de conservación podrían incluso impresionarlo una vez que superara toda la suciedad. Almacenamiento subterráneo. Los campesinos medievales tenían estos brillantes pozos de almacenamiento que mantenían la temperatura constante alrededor de los 4 grados durante todo el año. Excavaciones arqueológicas recientes han encontrado miles de estos pozos en toda Inglaterra. Básicamente, eran el equivalente medieval del cajón de tu refrigerador, pero en realidad funcionaban. Un pueblo en Yorkshire tenía más de 200 pozos de almacenamiento para solo 50 familias. Esos son 4 refrigeradores subterráneos personales por hogar. Y aquí estamos, peleando por espacio en la nevera con nuestros compañeros de cuarto. Análisis arqueológicos muestran que estos pozos estaban tan bien diseñados que mantenían temperaturas más estables que algunos modernos almacenes de raíces. El truco de la nieve y los sistemas de almacenamiento subterráneo. El truco de la nieve es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Empacaban nieve contra sus áreas de almacenamiento de alimentos en capas cuidadosamente calculadas. Estudios de estructuras medievales de almacenamiento preservadas muestran que podían mantener temperaturas de 1 a 3 grados durante semanas después de que la nieve se derritiera utilizando este método. Uno de los sitios mejor conservados en el norte de Inglaterra mostró evidencia de pozos de nieve que podían mantener los alimentos fríos hasta mayo. Eso es como un aire acondicionado medieval en serio. El diseño de los pozos de nieve sugiere que comprendían los principios de la masa térmica siglos antes de que el concepto fuera formalmente definido.
Pero el ganador de la conservación medieval de alimentos fueron los sistemas de almacenamiento subterráneo de los años 1200. Estos no eran solo agujeros en el suelo. Eran obras maestras de ingeniería. Los arqueólogos encontraron pozos de almacenamiento con múltiples cámaras, cada una diseñada para diferentes tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que impresionarían a un fontanero moderno. Canales de flujo de aire que funcionaban como ventilación natural e incluso un control primitivo de la humedad utilizando jarras de arcilla llenas de agua. El análisis de muestras de suelo de estos pozos muestra que mantenían niveles de humedad entre 85% y 95%. Perfecto para el almacenamiento a largo plazo de vegetales. Algunos de estos sistemas de almacenamiento eran tan efectivos que, cuando los arqueólogos los excavaron en los años 60, encontraron semillas preservadas que seguían siendo viables después de 700 años. Los científicos incluso lograron cultivar nabos medievales a partir de estas semillas. Apostaría a que esos fueron los nabos más históricamente significativos que jamás se sirvieron en una cafetería universitaria. El análisis de ADN de estas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a comprender cómo los cultivos medievales diferían de las variedades modernas. Sistemas de rotación de alimentos y la prueba del tonto. Los métodos de conservación no solo trataban de mantener los alimentos fríos, sin embargo, los campesinos medievales tenían todo un sistema para rotar sus alimentos almacenados según los cambios de temperatura. Movían las raíces y los vegetales entre diferentes zonas de almacenamiento como si estuvieran jugando un complicado juego de ajedrez. Los registros del feudo de 1292 muestran instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Básicamente, era una versión medieval de esos programas de cocina en los que tienen que reorganizar rápidamente una despensa. Excepto que fallar significa que podrías no comer en febrero. Los registros incluso incluyen sistemas de penalización para las familias que no seguían el horario de rotación. Pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Los registros incluso incluyen sistemas de penalización para las familias que no seguían el horario de rotación. Pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Según los registros de la corte del feudo, los pueblos asignaban a alguien para probar un pequeño bocado de comida almacenada cada pocos días. Si se enfermaban, bueno, digamos que no era el trabajo más popular en el pueblo. Incluso tenían un sistema de rotación para esta tarea, algo así como el servicio de jurado, pero con más dolores de estómago potenciales. Un registro muestra que un hombre intentó evitar este deber alegando que ya había muerto de nabos en mal estado. Humor medieval, amigos. Los documentos históricos sugieren que este sistema de pruebas realmente salvó a muchos pueblos de enfermedades transmitidas por alimentos durante los duros inviernos. Estas técnicas de conservación no fueron simplemente suposiciones afortunadas. Los registros del feudo muestran que mantenían notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no. Pasaron este conocimiento a través de las generaciones, y encontramos guías de conservación de los años 1200 que parecen diarios científicos, con observaciones sobre temperatura, tiempo y condiciones de almacenamiento. Puede que no tuvieran termómetros, pero sabían muy bien cómo mantener los alimentos frescos. Habilidades culinarias medievales y contar calorías. Todo este cuidado en la conservación de los alimentos significaba que necesitaban habilidades culinarias serias para transformar sus ingredientes almacenados en comidas reales. Y déjame decirte, lo que hacían con estos alimentos conservados en sus cocinas medievales pondría en vergüenza a algunos programas de cocina modernos. La ciencia detrás de la comida medieval era absolutamente genial. Estas personas eran contadoras de calorías profesionales antes de que fuera algo popular. Excepto que, en lugar de tratar de perder peso, intentaban no morir congelados. Y eran sorprendentemente buenos en eso. Los médicos medievales incluso recetaban alimentos específicos para la supervivencia durante el invierno. Los registros de los años 1300 muestran que recomendaban comer entre 4,000 y 5,000 calorías diarias durante los meses más fríos. Eso es más de lo que comen los nadadores olímpicos hoy en día. Pero aquí está el truco. Tenían que obtener esas calorías de alimentos que pudieran durar todo el invierno sin echarse a perder. Mi supermercado local apenas puede mantener los plátanos frescos durante una semana,
pero estos campesinos tenían la conservación de alimentos de invierno dominada. El patty, el estofado medieval supernutritivo. La estrella de la cocina medieval de invierno era el patty, un espeso estofado que se mantenía hirviendo en la olla durante días, a veces semanas. Cada vez que alguien tenía hambre, simplemente agregaban más ingredientes. El análisis arqueológico de los calderos de cocina medievales muestra restos de comidas que seguían cocinándose hasta 3 semanas. Los inspectores modernos de seguridad alimentaria probablemente tendrían un ataque al corazón, pero los campesinos medievales descubrieron que el hervir constante mataba las bacterias dañinas. Los estudios recientes de estos métodos de cocina muestran que eran sorprendentemente efectivos para mantener la seguridad alimentaria. La magia sucedía cuando sabían como capas de sabores y nutrientes. El pan medieval, denso, oscuro y nutritivo. El pan que comían no era nada parecido a nuestro pan blanco esponjoso. El pan medieval de invierno era denso, oscuro y usualmente ligeramente fermentado. Las evidencias arqueológicas muestran que sus molinos de grano eran terribles para eliminar el salvado y el germen del trigo, lo que accidentalmente hacía que su pan fuera mucho más nutritivo que el pan blanco moderno. Un pan medieval contenía más fibra que lo que una persona moderna consume en 3 días. Claro, probablemente era lo suficientemente duro como para usarlo como arma, pero los mantenía vivos durante el invierno. Técnicas de preservación sofisticadas y cerveza de invierno. Pero el verdadero superalimento medieval era la fermentación. Fermentaban cereales en cerveza, frutas en vino y vegetales en conservas que harían que los probióticos modernos parecieran amateurs. Un registro particularmente detallado del feudo de 1292 describe una cerveza especial de invierno que era casi tan espesa como la miel y estaba llena de calorías. Las recreaciones modernas de esta receta mostraron que contenía alrededor de 400 calorías por pinta. Eso es como beber una hamburguesa con queso. El análisis de laboratorio de los alimentos fermentados medievales recreados muestra que contenían hasta 10 veces más cepas probióticas que los alimentos fermentados modernos. Los campesinos medievales podrían haber tenido bacterias intestinales más saludables que las que tenemos nosotros.